Después de analizar cientos de casos criminales sin resolver, he llegado a la conclusión de que los que vas a escuchar en este video son los más perturbadores de la historia. Con esta serie mi objetivo nunca ha sido decir que un crimen es peor que otro porque una víctima sea más importante que otra, sino yo lo mido por la sensación que deja por dentro el escuchar una historia. Y en este video, la última parte de esta serie, vas a conocer los casos que más me han generado miedo, inquietud, disconformidad y que por encima de todo más me han despertado esas ganas de justicia y de querer saber qué fue lo que realmente sucedió acá. Así que ya aclarado esto, de una vez empecemos con las historias. Debido a la hermosa vegetación que se puede apreciar en Panamá, cada año miles de turistas de todo el mundo visitan el país centroamericano con el fin de conocer los increíbles paisajes que se ven en redes sociales. Pero lo que muchos no han tomado en cuenta es que en estos vastos terrenos se han experimentado varias desapariciones, o mejor dicho, matanzas sin explicación alguna. Y para hablar de un par de ellas, en el año 2009 el británico Alex Humphrey de 29 años desapareció cerca de la zona turística de Boquete y hasta el día de hoy no se sabe qué le pudo pasar. También en mayo de 2014 Lorena Hinman de 47 años fue reportada como desaparecida. Su auto alquilado fue encontrado intacto en el sitio en el que se alojaba, pero no había ni un rastro de qué le pudo haber pasado. Y tan solo un mes antes de este caso, sucedió la desaparición más famosa de todas, y esa es la de las holandesas Chris Kremers y Lisanne Froome. Y este caso, al ser tan popular, no pensaba que iba a ser tan interesante y perturbador como terminó siendo. Chris Kremers de 21 años y Lisanne Froome de 22 eran dos jóvenes holandesas que emprendieron un viaje a Panamá con el fin de conocer la naturaleza, hacer voluntariado y empaparse de la cultura local. Sin embargo, el 1 de abril del año 2014, las jóvenes decidieron emprender solas una caminata hacia los adentros de los bosques nublados que rodean al volcán Barú a través de un sendero llamado El Pianista. Un viaje popular entre los senderistas que toma unas 4 y a lo mucho 6 horas caminando. Pero sin saberlo, a partir de este momento iban a pasar cientos de horas y nadie iba a saber nada de las turistas holandesas. Para esta caminata las chicas habían llevado consigo al perro de sus anfitriones y por eso las alarmas se activaron cuando el perro volvió a casa y no había rastro de las chicas por ningún lado. Ausencia que también le llamó la atención al día siguiente a un guía local, ya que este tenía una actividad agendada con las chicas, pero no fue hasta casi pasadas 48 horas que las turistas holandesas no fueron oficialmente reportadas como desaparecidas. Tras no obtener ni un resultado después de la primera búsqueda, el 6 de abril los padres de Chris y Lisanne llegaron a Panamá junto con policías, unidades caninas y detectives de los Países Bajos, llegando a ofrecer una recompensa de $30,000 que condujera al paradero de las dos chicas. Sin embargo, pese a todo este esfuerzo, la búsqueda no rindió frutos. Y no sería hasta 10 semanas después que una mujer reportó a las autoridades el hallazgo de una mochila azul en las orillas del río Culebra. La mochila resultó ser propiedad de las holandesas, ya que dentro de esta se encontraba la tarjeta del seguro médico de Chris, el pasaporte de Lisanne, la cámara de Lisanne, 2 pares de gafas, 2 sostenes doblados, $83 y los teléfonos de las dos chicas. Todo se encontraba en muy buenas condiciones, lo cual era súper raro, ya que supuestamente esta mochila tuvo que pasar por decenas de días a la intemperie sin que nadie se la topara, y si a las chicas les pasó algo, ¿por qué su mochila estaba intacta? Además, la mujer que la encontró afirmó que el día anterior pasó por ahí y no la vio, y la teoría en un principio estaba de que la corriente del río dejó la mochila en la orilla del río, pero esto no tiene sentido, ya que la mochila no era a prueba de agua, y de ser así es imposible que se encontrara en tan buen estado. Era como si alguien la hubiese querido dejar ahí para darle una pista a la policía. Así que viendo esto, las autoridades empezaron a revisar hasta el más mínimo detalle de la mochila.
Al revisar los teléfonos de las chicas, se demostró que a las 6 horas del comienzo de su caminata, la cual se cree que empezó a las 10:30 de la mañana, llamaron al 112, el número de emergencias internacional de Países Bajos. Al no obtener éxito, luego llamaron al 911, pero igual seguramente debido a la poca señal que había, no lograron contactarse con una operadora. Lo raro de esto es que las chicas intentaron llamar a emergencias en 8 ocasiones, ninguna sin éxito, y la última de ellas se reporta que fue el 3 de abril, es decir, 48 horas después del inicio del viaje, pero no se sabe si es que fueron las mismas chicas quienes hicieron estos últimos llamados o si fue alguien más, ya que por ejemplo el iPhone de Chris fue encendido hasta el 11 de abril, es decir 10 días después de su desaparición, lo cual es una locura, y desde el día 5 de ese mes se registra cómo alguien encendió el teléfono en numerosas ocasiones, pero en todas puso el PIN de desbloqueo incorrecto, y ya con toda esta evidencia estaba más que claro que alguien estaba detrás de esto, no una bestia del bosque o un fantasma, sino un ser humano. Y si todo esto te parece poco, la mayor evidencia de que algo raro pasó acá está en la cámara fotográfica de Lisanne. Primero, en las fotos solo se les ve a las dos chicas sonrientes, aunque al cabo de un rato a estas se les ve más serias y como que en los adentros del sendero, lo que indica que se habían perdido de la ruta usual. Pero lo perturbador, y se me pone la piel de gallina cuando hablo de esto, es que una semana después, momento para el cual se cree que las chicas ya habían muerto, se tomaron 90 fotos de madrugada. De estas no se veía mucho, solo eran como de alguien que había aprendido a usar una cámara y las fotos solo apuntaban a rocas o montículos de tierra, y se dice que en una de ellas, en concreto la foto 580, la cual es la que estás viendo ahora mismo, capturó la parte trasera de la cabeza de Chris. Pero si tan solo esta foto estuviera un poco más alejada de la joven, pudiéramos recibir una pista de cuál era su estado en ese entonces. Hay algunos que dicen lograr ver sangre en el lado izquierdo, o que en realidad esta no es la parte trasera de la cabeza de Chris, sino que tenía su cabello por encima del rostro. Pero lamentablemente nada oficial se puede sacar de esto. Sin embargo, puede que la cámara sí que capturó alguna foto comprometedora, y esta es la foto 509, foto que aparentemente sí se tomó en el registro de la cámara, pero no está. O sea, en serio, de verdad estoy narrando esto y se me pone la piel de gallina con este caso. Pero bueno, esta foto no está, y está como que si alguien la borró. Y quien más o menos sepa de informática sabe que cuando tú borras algo de un dispositivo, sabes que, o sea, como que eso no se elimina, sino lo que se elimina es el acceso a ese archivo, por lo que es fácil de recuperar si no ha pasado mucho tiempo. Pero ni con todos los esfuerzos del equipo forense holandés se fue capaz de recuperar esa foto, por lo que muchos llegaron a teorizar de que para que eso sea posible, alguien llevó la cámara a un ordenador, la conectó y, sabiendo lo que hacía perfectamente, la eliminó de forma que nunca se pudiera recuperar. Pero si esta persona quiere eliminar toda evidencia, ¿por qué no simplemente destruyó la cámara? Nadie sabe. 2 meses después de toda esta montaña rusa llena de misterios, un guía local hizo un hallazgo que confirmó lo que ya muchos pensaban, y es que cerca de la misma orilla del río Culebra se encontró una pelvis y un pie humano dentro de una bota. Y por si esto no era lo suficientemente raro, se demostró tras unas pruebas de ADN que la pelvis le pertenecía a Chris, y esta se encontraba completamente blanqueada, es decir, sin nada de carne, como una pelvis que te puedes encontrar en un museo o en un esqueleto así a tamaño real. Claro está, salvando las distancias. Y el pie encontrado en la escena resultó ser de Lisanne, pero este todavía tenía tejidos blandos con él, además que el corte que tenía parecía ser completamente limpio. Junto a estos hallazgos también se encontraron otros 33 restos óseos, pero ninguno de estos tenían marcas de balas, garras o marcas de dientes, y pese a todas estas pruebas, las autoridades llegaron a decir que esto fue un accidente o algo así como una caída lo que provocó la muerte de Lisanne y Chris.
cosa que alimenta la teoría que muchos hablaban de que el gobierno de Panamá encubrió este crimen para no dañar el turismo local, ya que esta es una de las principales fuentes de ingresos del país. Y por si crees que lo raro termina acá, frase que ya he dicho en este video más que en ningún otro, cabe mencionar que hasta la fecha 5 personas relacionadas con las actividades de las chicas en Panamá han muerto, no de vejez o por enfermedad, sino que han sido asesinadas, hasta el taxista que las llevó desde Boquete hasta el inicio de la ruta del pianista. Este hombre de 34 años, que aparentemente sabía nadar, en 2015 se ahogó en el río Hualaca en situaciones misteriosas, ya que las aguas de ese río estaban bastante tranquilas ese día, además de que no se escucharon gritos de ayuda ni salpicaduras en el agua. Así que por esto que estás viendo, podrás intuir que este crimen sigue sin resolver. Y como les mencioné antes, este no es el único caso de este estilo sucedido cerca de Boquete. Así que la posibilidad de que haya un asesino en serie, o varios por ahí sueltos, sigue siendo algo latente. Año 1991, Denver, Colorado. Este edificio que estás viendo en pantalla era el United Bank Tower, una de las centrales bancarias más grandes del condado, y aproximadamente a las 9:14 am de este domingo, Día del Padre, el guardia de seguridad William McCollum, quien estaba a punto de terminar su turno, recibe un llamado en la estación principal de seguridad por parte de un hombre que decía ser Robert Bardwell, quien era el vicepresidente del banco. Este le pidió al guardia que le activara el elevador para ingresar al banco, ya que se le había olvidado su tarjeta de acceso. Esta situación era algo común en este banco, por lo que sin dudarlo, William activó el elevador, pero para su sorpresa, cuando por fin se topó frente a frente con quien dejó entrar, se fijó que este no era Robert Bardwell, que en cambio era un intruso, el cual tenía un bigote que parecía falso, lentes oscuros, un sombrero fedora y llevaba un arma en su mano. Para cuando William se enteró de la situación, ya era muy tarde, el intruso ya le estaba apuntando con el arma, y el guardia tampoco podía hacer mucho, ya que hacía menos de un año el banco había puesto una política de que los guardias no podían llevar armas de fuego, decisión que salió muy cara. Una vez se abrieron las puertas del elevador, el intruso a punta de pistola obligó a William a que lo llevara al subsótano, la zona más baja del edificio, y acá el maleante, sin dudarlo, cuando lo tenía de espaldas, le metió 6 balazos al guardia, 2 en la espalda y 4 en la parte de atrás de la cabeza. William McCollum murió al instante. Acto seguido, el intruso escondió el cuerpo en un almacén y robó las llaves y pase electrónico del guardia. El actuar de este intruso era tan frío y preciso que nadie se explica cómo llegó a ese nivel de profesionalidad, si es que así se le puede llamar a alguien que hace esto, ya que el edificio era inmenso, con decenas de cubículos y habitaciones, y luego de dispararle a William, el intruso directamente fue a la sala de seguridad, sorprendiendo a los 2 guardias Philip Mankoff y Scott McCarthy, a los cuales apuntó con su arma y los llevó a un almacén donde los obligó a ponerse de rodillas y los ejecutó a los 2. Esta vez otro guardia de nombre Todd Wilson logró escuchar los disparos y corrió hacia la sala de seguridad para ver qué estaba pasando, pero cuando llegó, el intruso ya lo estaba esperando y este le disparó varias veces, acabando con su vida. 18 balas habían sido disparadas en total y solo una no impactó en un guardia, de los cuales ninguno pudo volver a casa para celebrar el Día del Padre o ni siquiera su primer día de trabajo, ya que uno de ellos era Scott McCarthy, un chico de 21 años que justo esa mañana estaba teniendo su primer día de trabajo como guardia de seguridad. Antes de irse de la sala de seguridad, el intruso tomó varias llaves del banco, un walkie-talkie y para no dejar rastro, se llevó varias páginas del libro de registro que tenían los guardias, así como también 10 cintas de video pertenecientes a las cámaras de seguridad. Y por si no quedaba duda de que todo esto había sido planeado posiblemente desde hacía meses, después de salir del cuarto de seguridad, el intruso fue directo a la bóveda del banco, en la cual justo habían 6 empleados moviendo el dinero de esta, ya que los domingos eran los días en los que más dinero se procesaba acá, y cuando el hombre armado llegó, le pidió a los empleados tirarse al suelo y taparse los ojos, a excepción del gerente del banco David Barranco, a quien obligó a llenarle una bolsa con dinero, dándole la orden de que solo pusiera los billetes de
de 20 con los de 20, los de 50 con los de 50 y así también con los de 100. También amenazó con dispararle si se daba cuenta de que había puesto un dinero falso, o ya saben, algún fajo que tenga una bomba de tinta, que es un mecanismo que usan varios bancos en los que luego de que el ladrón se lleva el dinero, sale un chorro de tinta que mancha todos los billetes. A pesar de que en la bóveda había más o menos $2 millones en efectivo, el ladrón solo se llevó alrededor de unos 200.000 en la bolsa. Bueno, solo no, pues también esto es bastante plata, pero se podía haber llevado más, ya cualquiera le puede la ambición, y seguramente hizo esto para no irse tan pesado, o sea que era hasta experto en eso, y antes de irse ordenó a todos los empleados a arrastrarse hacia una pequeña habitación cercana al baúl, donde los empleados quedaron encerrados por unos 20 minutos, momento para que cuando salieron la policía ya había llegado y no había rastros del ladrón por ningún lado. Si una sola persona debía ser un robo de banco, este hombre lo había hecho perfecto. Los empleados del banco que llegaron a verlo aclamaron que parecía ser alguien que estaba en sus 50s. Vestía un traje gris con camisa blanca y llevaba una corbata multicolor. Y aparte de lo mencionado anteriormente, del sombrero y tal y cual, tenía un vendaje en la mejilla izquierda. A todo esto también había muchas preguntas como las de por qué no tuvo piedad con los guardias de seguridad que no estaban armados, ya los empleados los dejó ilesos. ¿Será que dentro de uno de ellos estaba el que había dado toda la información de qué era lo que se debía hacer ese día o no? Ya que al parecer el ladrón no quería dejar evidencias, pues resulta ser que aparte de llevarse las cintas de video, se llevó los casquillos de las 18 balas que disparó. La única evidencia que había dejado eran los proyectiles de estos, y al dispararle a uno de los empleados hubiese dejado casquillos, y él, una vez llegó a la bóveda, sabía que le quedaba poco tiempo para andar recogiéndolos, y por eso también solo se llevó $200.000. Y es increíble que desde que sometió a los empleados hasta que salió del banco con el dinero pasaron solo 8 minutos. La hipótesis que tenía más sentido para los investigadores era que el culpable era un antiguo empleado del banco, posiblemente un guardia de seguridad, y es que por lo rápido que hizo todo, no quedaba duda de que él sabía perfectamente dónde estaban muchas habitaciones, y eso no es algo que se sabe fácil porque alguien te sople la información, sino que obtienes por haber estado antes ahí. Así que sabiendo esto, el primer sospechoso sería Paul Joukun, quien era un guardia de seguridad que había trabajado 5 años en el banco y se había ido en muy malos términos, pues resulta que hacía un año un cajero automático del banco había sido robado, dándole al ladrón una ganancia de $30.000. Joukun fue acusado de ser el culpable porque varios decían que fue la última persona en estar a solas con el cajero. Además, las luces que iluminaban todo el lugar del robo fueron apagadas antes de que se llevaran el dinero, y eso solo lo podía hacer alguien con acceso a la zona de iluminación y que sabía perfectamente todo esto, y que si hacía eso las cámaras de seguridad no lo iban a captar. Joukun también vivía a 10 cuadras del banco, por lo que la policía fue a interrogarlo y el hombre confesó como que parcialmente que tenía pensamientos negativos hacia la gente del banco, así que lo arrestaron, lo llevaron al juicio y el juez lo absolvió del caso. Después de esto, Joukun dejó su trabajo en el banco y mucha gente, pero que mucha gente que lo conocía, decía que era alguien muy raro y que encajaba perfectamente en el perfil del asesino de los 4 guardias. Un par de oficiales registraron la casa de Joukun y ahí descubrieron que tenía 11 cargadores rápidos y 26 cajas de munición del mismo calibre del arma del asesino, que era un revólver calibre 38. Sin embargo, la mayor prueba que lo incriminaría se encontraba en su auto. Acá había un diario en el que tenía una parte que explicaba que él buscaba venganza por aquellos que le arruinaron la vida y que lo iba a hacer así muriera en el intento. Y pues pasa que a pesar de quedar en libertad por el juicio, Joukun le tuvo que pedir dinero prestado a su padre para los abogados, dinero que le dejó una deuda enorme y que según él rompió la buena relación que tenía con su padre. Pero a pesar de esto, en un juicio lo que más pesa es la evidencia física, y no había nada así que inculpar a Joukun.
Slocum. Es más, él mismo redirigió la investigación hacia quien él creía que era el culpable, y ese era el ex guardia de seguridad del banco y policía retirado de nombre Jim King, una persona que ni siquiera estaba en la lista de los 15 posibles sospechosos que había hecho el FBI. Y así, 3 semanas después del robo, King estaba siendo arrestado por ser el principal sospechoso del crimen y los fiscales buscaban la pena de muerte. Todo esto sonaba muy serio, así que veamos por qué estaban acusando a King de cometer el crimen. Primero, ninguno de los 6 empleados al verle lo identificaron como el culpable, pero cuando la policía le dibujó unos lentes, un bigote y un sombrero, 5 de los 6 empleados comentaron que se parecía mucho al ladrón. Segundo, en la casa de King se encontró un mapa del interior del banco dentro de una carpeta llamada Plans, o sea, planes en español. No obstante, si eras un guardia de seguridad de ese edificio, era normal tener esto. Tercero, King se afeitó el bigote después del crimen, aunque los que vieron al ladrón creían que este era falso. Cuarto, las balas disparadas en el crimen provenían de 5 fabricantes distintos, cosa que es raro, pero que solía hacer la policía de Denver, quienes tenían cubetas llenas de balas de varios fabricantes, y King era un ex policía. Quinto, cuando le preguntaron a King qué había hecho en la mañana del robo, este dijo que había ido a un torneo en un club de ajedrez en el Capitol Hill, pero cuando la policía le preguntó al staff de esta comunidad si ellos habían visto a King esa mañana, ellos respondieron que no, y que desde hacía más de 3 años que no habían hecho un torneo de ajedrez ahí. Y aparte de esto, había más evidencias en contra de King, como de que al día siguiente del robo se compró una caja de seguridad en un banco. Pero, o sea, está como raro el guardar dinero de otro banco que te acabas de robar en otro al día siguiente. Y nada de lo que se le acusaba era una evidencia física o una evidencia directa de que él había estado ahí en el día del crimen. Así que, pues si me preguntan a mí, hasta Paul Slocum tenía un perfil más de ser el asesino que King. Pero este último sería quien se llevó la peor parte. Tras estar un año luchando por su inocencia, Jim King fue declarado inocente. Aún así, el FBI lo estuvo vigilando durante años hasta que en el 2013, a sus 77 años, Jim King falleció por demencia. 20 años antes, Paul Slocum, a la edad de 52 años, murió de un ataque al corazón. Y hasta el día de hoy, nadie sabe quién fue el autor de esa horrible tragedia del Día del Padre. Quiero avisar que la historia que voy a contar a continuación estuvo así de cerca de estar en el puesto número 1, así que ya te aviso que está algo fea. Si eres alguien sensible, todavía estás a tiempo de salirte y no te preocupes que el que lo hagas no afecta al rendimiento del video porque ya te has visto más de la mitad de este. Así que ya dado el aviso, aquí vamos con el caso. Tristan Bruback nació el 3 de octubre de 1984 en Frankfurt, Alemania, siendo el único hijo de Iris y Brent Bruback. Con solo 9 años, Tristan tuvo que lidiar con la trágica muerte de su madre, pues la mujer decidió quitarse la vida, dejando a Brent solo cuidando de Tristan, situación que llevó al hombre a trabajar horas extra y dejar al niño bajo el cuidado de su abuela. Esto hizo que desde una temprana edad Tristan fuera alguien independiente, por eso no era raro verle tomar el transporte público solo o andar sin compañía por el barrio a horas de la noche, a pesar de que la zona en la que vivía era un poco peligrosa. Él también se juntaba con gente mayor y le gustaba hablar con extraños, en especial con esos que tenían mascotas. Y por más de que esto suena como unos comportamientos peligrosos por parte de un niño, el peor de sus males vino en el momento menos esperado. La soledad y la pérdida de su madre llevó a Tristan a que, con el fin de encajar con sus amigos mayores, empezara a fumar y a ser más rebelde, faltando a clases, siendo conocido más como un chico tímido pero con calle. Sin embargo, por su tamaño y aspecto jovial, Tristan llegó a sufrir palizas y acosos por parte de otros chicos, y con este contexto llegamos al 26 de marzo de 1998. Era el último día de clases antes de las fiestas de Pascuas. Tristan, en su camino a la escuela, se encontró con un amigo llamado Boris y con este se la pasó un rato fumando cigarrillos antes de entrar a clases. Una vez en la escuela, Tristan se la pasó quejando de tener un dolor en la espalda por caerse de un árbol y le pidió a su profesora si podía salir un poco antes para ir a ver a un doctor.
De esta manera, el joven de 13 años, a la 1:30 p.m., ya iba en el autobús de vuelta a casa. En ese camino de vuelta, su amigo Boris, que iba en otro autobús, trató de llamar la atención de Tristan desde la ventana. Y si tan solo Tristan lo hubiera visto, este pudiese haberse salvado, ya que no iba a estar solo, o a lo mejor los dos chicos hubiesen sufrido el mismo trágico final. A la 1:46 p.m., una cámara de seguridad logró ver a Tristan pasar por el frente de una tienda, pero la calidad de imagen era tan mala que no se pudo detallar el rostro de las otras personas que pasaron por ahí esa tarde. El niño fue visto por varias personas estando sentado en un banco completamente solo fumándose un cigarrillo, y la última persona en entablar una conversación con él fue una mujer que iba paseando a su perro, la cual dejó que Tristan lo tocara y jugara un poco con él. A las 5 p.m., cerca de un túnel popular de la zona, un grupo de niños que venía saliendo de la escuela se encontraron lo que parecía ser el cuerpo de un joven completamente destrozado. La sangre estaba por todos lados y los niños aterrados salieron corriendo de vuelta a la escuela para reportar lo que habían visto. El personal del colegio no les creía lo que les decían, ya que era de día y cómo alguien pudo dejar el cuerpo de un niño así en una zona tan concurrida como si nada. Sin embargo, la cara de terror de los estudiantes era tal que varios profesores los acompañaron al lugar del hallazgo, y ahí confirmaron que en efecto se trataba de un niño, el cual era imposible de reconocer, ya que sus heridas eran tal que esto parecía ser una escena de horror hasta para la policía. Los oficiales que llegaron ahí no dudaron que esto había sido la mayor brutalidad que se había visto en la Alemania posguerra. Y fue que tras ver una etiqueta en una bolsa, que la policía confirmó que este niño era Tristan Bruback. No sé cómo describir la escena sin que la plataforma me censure, pero bueno, ahí vamos. Quiero aclarar que todo es meramente informativo, ¿ok? Tristan fue golpeado y luego perdió el conocimiento por estrangulamiento. El atacante tenía un cuchillo con el cual le propinó varias puñaladas y finalmente la víctima perdió la vida de un corte que recibió prácticamente de oreja a oreja que lo dejó irreconocible, el cual era muy profundo y ni siquiera estoy siendo ni siquiera estoy dando súper detalles así precisos, pero algo que sí quiero aclarar es que algo súper raro de la escena es que a la víctima le faltaban trozos de piel, que no estaban ni ahí, pero tampoco estaban en su cuerpo y no estaban en ningún lado cerca de la escena. Y eso eran como partes de piel del abdomen, glúteos y sobre todo las partes íntimas no estaban. Lo cual hizo creer que el atacante con eso intentó practicar canibalismo o algún tipo de ritual. El túnel Liederbach era un camino que tomaban varios chicos de la zona para ir más rápido al otro lado, pero a su vez este era algo tenebroso, ya que como puedes ver en pantalla es muy oscuro y se ve algo descuidado. Y 1 hora y media antes de encontrar el cuerpo de Tristan, 3 adolescentes que tenían planeado ir por este camino decidieron darse la vuelta y tomar otra ruta, ya que a un lado del túnel había un hombre el cual les dio una vibra muy tenebrosa. A su vez también había una joven que había visto a alguien por ahí con esas mismas facciones y con información recopilada se cree que es un hombre blanco de entre 25 y 35 años de 1,73 de estatura y que tiene una cicatriz debajo del lado izquierdo de su nariz. El retrato hecho por la policía es este que estás viendo en pantalla. ¿Cómo es posible que en pleno día, frente a un parque en una zona concurrida, nadie haya visto nada? Pues aparentemente unos niños sí que vieron a Tristan mientras estaba siendo atacado a lo lejos, pero nadie asumió la gravedad del asunto. Se cree que al atacante le tomó 15 minutos hacer todo esto y que Tristan no fue su primera víctima. Y lo raro no paró aquí. Al día siguiente del funeral de Tristan, su padre recibió una llamada de un hombre que decía ser el asesino de su hijo, y acto seguido este empezó a respirar pesado hasta terminar la llamada, y la llamada que sí llegó a grabarse fue esta que recibió la policía. Ja. Ja? Wo sind Sie denn jetzt? Frankfurt Höchst. Frankfurt Höchst? Ja, und wo dort? Höchst Bahnhof. Am Bahnhof? Ja. Wo
El rastreo de la llamada no sirvió de nada, ya que esta se hizo en una cabina telefónica en una estación de trenes, la misma a la que Tristan fue minutos antes de su muerte. Se cree que el asesino acá estaba bajo las influencias de sustancias y que dijo que medía 1,80 y que tenía el cabello oscuro para despistar a la policía. Este hombre también pudo haber sido un bromista, ya que tenía el acento local de Frankfurt. Y es que justo un año después del crimen, en un bosque a 25 kilómetros de la escena, se encontró la mochila de Tristan. Esta no se encontraba por ningún lado al principio del caso, y dentro de ella había un mapa de Alemania en checo, y como Tristan no hablaba ese idioma, se cree que esto pertenecía al asesino, el cual probablemente no paró ahí, ya que en octubre de 1999, en una visita que hizo al cementerio la abuela de Tristan, esta descubrió que la tumba de su nieto había sido vandalizada. El que hizo esto no logró llegar al ataúd, pero cavó varios centímetros, dejando la sepultura gravemente dañada y causando aún más daño emocional a la familia. El padre de Tristan nunca se volvió a casar o a tener otro hijo. El hombre murió en el año 2014 sin poder ver justicia para Tristan. A diferencia de los otros casos sin resolver de los que les he hablado, en este no hubo ineptitud o corrupción por parte de la policía. Las autoridades alemanas lo dieron todo, buscando si una huella de la escena del crimen era igual a la de miles de hombres de entre todas las edades que buscaban. También se involucró al FBI y a la Interpol en la búsqueda de este asesino, el cual muchos creen que también es el mismo responsable de la desaparición de Madeleine McCann. Y es que lo más tenebroso de un asesino en Europa es que a este se le hace fácil moverse de país en país, y es muy probable que este hombre siga por ahí fuera hasta el día de hoy. Bien, acabas de terminar la parte 3 de esta maratón. Por acá te voy a estar dejando la parte final, en la cual le dedico un video completo al peor caso sin resolver de la historia, a mi parecer y criterio personal.